Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer para mí hacer este vídeo hablando de una novela que he estado a punto de suspender. Nos estamos refiriendo a La isla salvaje de Antonia Fraser. Este es el segundo intento que hago de subir este vídeo porque el primero, no sé por qué, se ha cortado la emisión y no se ha podido subir no se ha podido ciertamente, se cortó al minuto y no hemos podido subirlo al canal. Como pueden ustedes ver, lo estoy pasando un poco mal debido al calor, pero bueno, son cosas de las condiciones laborales que hay que aceptar. A esta novela en un principio la había suspendido, pero la he aprobado después por varias razones. Porque yo suelo más o menos endurecer mis criterios. Primero suelo ser muy benévolo cuando se lea a un autor por primera vez y luego más o menos ya ir exigiéndole más, o sea, elevar mis prestaciones evaluativas. Eso es lo que se suele hacer, más o menos. Es lo que yo suelo hacer. Antonia Fraser yo la conocía, pero no por escribir novelas detectivescas o policíacas, sino que la conocía en su otra labor, que era la de historiadora. Yo personalmente la conocí por primera vez después de terminar la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando estaba haciendo la tesis. Teníamos varios proyectos. Mi director de tesis y yo estuvimos hablando. Yo tenía más o menos quería hacer algo de la Guerra de los 30 años o algo de los hospitaleros de San Juan, supongo, y aquí fue donde más o menos se cortó el vídeo que intenté grabar. Los hospitaleros de San Juan fueron famosos por la defensa que hicieron tanto de Rodas, cuyo maestre fue Jean Villiers de Isle-Adam, que es muy conocido, que es el descendiente del famoso escritor maldito francés del siglo XIX. Bueno, la defensa de Rodas fue tan apasionante que más o menos le llevó a pronunciar al emperador Carlos V diciendo que nada estuvo mejor perdido que Rodas. Pero luego lo que rizaron el rizo fue la defensa de Malta, porque el emperador Carlos V le concedió la isla de Malta y los turcos la atacaron con Solimán el Magnífico. De hecho, Mel Gibson va a hacer una miniserie sobre la épica defensa de Malta hecha por el gran maestre Jean de la Valette, que fue el que dirigió la defensa y que para muchos ahí empieza el lento comienzo del declive del Imperio Otomano, aunque todavía seguiría siendo poderoso durante algún tiempo. Ese fue el comienzo y luego Bizancio agigantó la crisis del Imperio Otomano, ciertamente. Luego, pues más o menos otra de las cosas que, bueno, la otra cosa que mi director estaba más interesado, por ejemplo, en que se hiciera una tesis que estuviera las relaciones entre el embajador de España, que en este momento era el duque de Liria, sí, que luego entroncaría con la casa del duque de Alba y que era descendiente, pues, mira, de algo que vamos a hablar de esta novela, de la casa de los Estuardo. Era un hijo natural, no era no era cierto hijo, bueno, ha habido en el matrimonio, me refiero. Ha habido del matrimonio, eso no lo era. Con Rusia, más o menos, era otro de los temas que más o menos mi director estaba muy interesado, pero finalmente se optó por hacer una tesis sobre las relaciones entre el rey Carlos II, el hechizado, y la Santa Sede, ciertamente. Eso fue lo que ciertamente se estuvo pensando hacer. Fue lo que más o menos se estuvo pensando en hacer esa tesis. También estuvimos mi padre y yo, al final este proyecto no prosperó tampoco, y mi padre y yo cuando volvimos a hacer la tesis, que al final fue una tesis híbrida de historia y medicina, pues al final estuvimos también pensando en una idea, hacer una tesis de utopías, ucronías y distopías, pero que consideramos que era un proyecto muy válido, pero lamentablemente no se pudo llevar a cabo ese proyecto porque no se pudo llevar a cabo el proyecto, pero siempre nos pareció una idea muy buena y muy factible, hacer una tesis de utopías, ucronías y distopías, ciertamente. Antonia Fraser, más o menos, me pasó un montón de proyectos, mi primer director de tesis, luego cambiaría de director de tesis. Me pasó una tesis, por ejemplo, hablando de
del embajador que sustituyó a Gondomar, que fue el embajador que más o menos consiguió grandes logros en la corte inglesa, creó el Spanish Party. Ese tema pueden verlo en el libro de Pedro Fernández Barbadillo, Cosas que no sabías del imperio español. Por ejemplo, el segundo libro que más o menos también yo reseñé en mis redes sociales, por ejemplo. Y fue sustituido por Coloma. Y ahí, al final, en la bibliografía, más o menos, estaba, por ejemplo, un libro que para mí sería un libro que tendría una repercusión enorme, que es decir, y que me ayudaría más o menos a conocer los padecimientos de los católicos en Inglaterra. Era La conspiración de la pólvora. Antonia Fraser tenía una idea que más o menos ya habían expresado otros autores, entre ellos un escritor que yo les recomiendo, que se llama Hugh Ross Williamson. Hugh Ross Williamson lo que había hecho era más o menos decirnos que la conspiración de la pólvora, y Antonia Fraser incidía también en esa idea, no había sido obra únicamente, había sido promovida, o sea, la conspiración existía, o sea, Guy Fawkes, Catesby y toda la gente que estaba envuelta había participado de verdad, pero que fue promovida por las instancias por las cloacas del poder, en este caso el famoso Cecil, Lord Salisbury, que era hijo de Lord Burleigh, que era el que verdaderamente movía los hilos de la corte isabelina y quien verdaderamente mandaba, a juicio de Hilaire Belloc y de G.K. Chesterton. Este hombre, este personaje, Cecil hijo, más o menos, inspiró al Ricardo III de Shakespeare. Lo que pasa es que no era bueno traerlo, o sea, usted no podía atacar directamente a los verdaderos factotums de la corte isabelina, porque si usted los atacaba, usted hubiera podido acabar en Tíbur y le hubieran, pues, destripado, le hubieran sacado las entrañas, le hubieran quemado, le hubieran descuartizado, le hubieran ahorcado. Bueno, es decir, le hubieran hecho todo ese tipo de lindezas que también saben hacer nuestros vecinos del norte. Eso es lo que le habría pasado a William Shakespeare y por ello tenía que actuar con enorme disimulo. El segundo libro que más o menos yo le leí a Antonia... había una cita en ese libro de La conspiración de la pólvora que trataba de eso, que se lo dedicaba a una amiga que ha dicho, tú les habrías acogido y tú les habrías salvado. Pues que más o menos me ha influido mucho también esa cita del libro de Antonia Fraser. Me ha influido muchísimo y por ello quería compartirla con mis suscriptores. Y luego el segundo libro que yo le leí, que nos gustó a mi hermana y a mí, fue un libro histórico analizando la vida de las 6 esposas del Gordo, o sea, de Enrique VIII, ese hombre con trazas de Nerón y de barba azul, que en cualquier país cristiano estaría anatemizado, salvo en Inglaterra, que es donde le aprecian, por lo menos ahora. Antes yo creo que no era tan querido ni tan apreciado, pero bueno, al fin y al cabo tiene una cosa básica, que murió en la cama, ¿no? Por desgracia no perdió el poder, no fue destronado, no fue asesinado, así que por desgracia, bueno, pues oye, más o menos la historiografía, eso es un factor, o sea, un factor importante, o sea, que no pierda usted el poder, ya saben. Lo único que desgasta al gobernante es no tenerlo, es más o menos lo que más o menos decían más o menos una cita de un famoso político. De un famoso político de tiempos pretéritos. Y bueno, más o menos no sabía que yo... También había escrito, por ejemplo, y esta no la he leído, una biografía de María Antonieta, o sea, también había escrito... Esta mujer, Antonia Fraser, tenía posiciones filocatólicas, pero se vio envuelta en un escándalo terrible, en este caso un adulterio. Abandonó a su primer marido y tuvo una relación adulterina con el dramaturgo experimental y premio Nobel inglés Harold Pinter. Es uno de los enfants terribles de la dramaturgia inglesa. Estuvo con él hasta el final, hasta la muerte del propio Harold Pinter, y eso más o menos provocó muchas críticas entre la comunidad católica inglesa, pero aún así hay que reconocerle la gran deuda y la gran labor que ha hecho Antonia Fraser por nosotros. También tiene una hija, Flora Fraser, que también es historiadora, como su madre. No había conocido previamente nada de la historia de Jemima Shore, por ejemplo.
No la había conocido. No sé si fue, por ejemplo, me parece que fue alguno de los libros de Thomas Pitt, de Anne Perry, aunque puede ser, y yo quiero recomendarles esta saga literaria. Bueno, la de Thomas Pitt sí, también se la recomiendo, pero es muchísimo más interesante una saga escrita por un escritor muy interesante llamado Ian Pierce. No confundir con Joseph Pierce, que lo tenemos aquí. Por cierto, que también habló de Antonia Fraser, Joseph Pierce, de él y de Hugh Ross Williamson, pero este Ian Pierce, se lo digo, Ian Pierce, es un novelista que ha escrito novelas muy interesantes como Arcadia y la Cuarta Verdad. Arcadia no me gustó, pero La Cuarta Verdad es una novela maravillosa, que yo creo que es la mejor novela que yo he leído personalmente de los Estuardo, y se analiza un hecho desde 4 perspectivas distintas, y es muy buena ese libro. Prácticamente estuve a punto de considerarlo la mejor novela que había leído, pues no sé si fue hace 3 años, que lo ganó con qué autoridad, de Robert Hugh Benson. Ya hablaremos, porque seguramente Robert Hugh Benson vuelva a aparecer en mi crítica pronto. Y por ello es muy importante que le saquemos aquí a colación, ciertamente. Pues Jan Pearce escribió una saga muy simpática de misterios relacionados casos policíacos relacionados en torno al mundo del arte. Si a usted le gusta el Código Da Vinci y le gustan los enigmas centrados en el mundo del arte, yo las novelas de Jonathan Argyll, El busto de Bernini, el de Rafael, se la recomiendo. Es muchísimo mejor y se lo va a pasar mejor. Es un protagonista muy simpático, y a pesar de ser un escritor anglo, es decir, me parece que es de Escocia, no estoy muy seguro ya en Pierce de dónde es, creo que es escocés, pero ha sabido captar la atmósfera italiana maravillosamente. O sea, el protagonista pues tiene un romance con una policía llamada Flavia, y hay un inspector muy simpático llamado Votando. O sea, es casi una novela italiana. A mí me gustó muchísimo, y desde luego merece muchísimos más lectores, por ejemplo, que la nefasta saga de ese autor sobrevalorado y encumbrado por las élites plutocráticas, Dan Brown. Se lo merece infinitamente más que él, así que por eso le quiero mencionar aquí y traer a colación. Esto no lo hemos contado en la crítica que he posteado en mis redes sociales. Esto es algo que solo van a poder disponer ustedes por ser mis suscriptores en mi canal de YouTube, El Rincón del Bibliófilo. Esto es algo simplemente para ustedes. Pues bien, esta mujer, más o menos, Jemima Shore, se educó en un convento, aunque es protestante, tiene una educación católica, y a pesar de tener una vida un poco desordenada, vamos a decirlo así, por ejemplo, porque durante la novela, más o menos, la detective Jemima Shore, que trabaja para la BBC también y tiene un programa de televisión y hace estudios sociológicos, por lo que será muy famosa y demandada por todos los personajes. O sea, es un personaje que tiene mucha repercusión. Pero esta mujer tiene una vida muy desordenada, que a mí, y esto ha sido una de las cosas que más me repelió de esta novela, esta mujer tiene amantes. Se nota que esta novela fue escrita en plena época en plena revolución sexual, o sea, ya mayo del 68, y está. Y Woodstock más o menos van a cambiar la forma de vida, y más o menos se va a imponer la anticoncepción como un paradigma en Occidente. Yo creo que para mí es lo que ha machacado a Occidente y lo ha tumbado, y ha provocado un envejecimiento un envejecimiento de la población, sobre todo en Europa Occidental. No lo podemos decir, pero en este canal de YouTube sí que podemos decirlo, y es un deber moral hacérselo saber a nuestros suscriptores. Se lo tenemos que decir y ya. Pues esta mujer tenía varios amantes. Hablaba de un tal Tomamias, que creo que lo conoció en la primera novela que no hemos podido leer, donde más o menos la hermana Agnes tenía. La hermana Agnes, que me recuerda mucho a esas monjas detectives. Hay una novelista que antes había sido una antigua feminista, Lorraine V. Murray, que supongo que los tolkienianos la conocerán porque su marido, Jeff Murray, me parece que fue pintor. Me parece, pintor, y pintaba temas acerca de la obra de J.R.R. Tolkien. Por eso la traigo a colación. Me parece que tenía Muerte en el coro. Me parece que era una de las novelas que más o menos escribió Lorraine V. Murray. Por eso la traigo a colación, y es muy interesante compararla con la hermana Agnes, que en realidad será una detective no por poderes, porque la detective va a ser Jemima Shore, pero sí en la sombra, más o menos, ejercerá
esa función y nos dará las claves para la resolución, por ejemplo, de este caso. Vamos a ver, Jemima Shore decide tomarse unas vacaciones y alquilar una casa y se pone en contacto con un tal Gerard Beauregard para más o menos alquilar y buscarse un sitio paradisíaco donde pueda descansar. Ha sido criticada esta novela por eso, porque decían que la detective no estaba nada interesada en investigar el caso y que estaba más pendiente ahí de pasarlo bien. Yo lo comprendo, yo creo que los personajes hay que tratarlos como si a usted más o menos van y le molestan durante sus vacaciones y el descanso, es normal que esté cabreado y no quiera usted ni trabajar ni investigar o no tenga ganas y sea reacio a hacerlo, eso es normal. Yo comprendo que el lector quiere una cosa, pero yo ya les he dicho mi teoría de que los personajes, a mi modesto entender, tienen vida propia y que tienen derecho personalmente a, a tener sus propios puntos de vista y por lo tanto a mí es que no me parece mal que la autora personalmente quiera o desee por ejemplo que la detective por lo menos se muestre un poco racia. Yo no la vi tan timorata ni tan abúlica en la cuestión. Yo creo que sí que lo hizo más o menos el trabajo bien. Otra cosa es que nos pueda parecer que tiene una vida demasiado irregular y que más o menos sea una persona narcisista y pretenciosa, o sea, porque al mismo tiempo que Jemima Shore llega más o menos la princesa Sofía, más o menos que se supone que aquí es la descendiente de la casa de Windsor, no sé, todavía no estaban ni el príncipe Guillermo, ni el príncipe Enrique, ni todos estos, o sea, más o menos es la descendiente de la actual casa y la va a eclipsar, o sea que más o menos es una mujer que necesitaba de estimación, más o menos. Bueno, pero y en lugar de esto tiene un paralelismo con el tercer hombre, porque en lugar de irla a buscar la persona que se supone que le ha alquilado la casa, Gerard Beauregard, pues descubren que este así ha muerto, una muerte muy sospechosa, y quien va a buscarla es el tío que más o menos parece, yo que sé, como uno de estos personajes de cuentos que parece el familiar malo, o sea, tiene una aura bastante maléfica. Van a buscarle el tío y un diputado escocés llamado Ocean Lucas. Aquí yo creo que se muestra un poco la faceta como historiadora de Antonia Fraser y también y esto quiero hacérselo reseñar, también quiero destacar que también los conocimientos que tiene la autora del folclore y la mitología celta. Ya saben ustedes que quién era Ossian. Más o menos se escribió un libro contando Macpherson escribió un libro hablando sobre Ossian, que se supone que es el hijo del famoso Fionn McCunhail. Hay una novela que a mí me gustó muchísimo, Un sueño celta, más o menos, de Juilene Osborne McKnight, más o menos. Más o menos era el libro que más o menos trataba el tema. Y hay un escritor, me parece, que también conozco que más o menos ha tratado el tema de Liad de Loaghra, que es otro de esos personajes del folclore celta que es muy popular. O sea, es muy interesante que entronque más o menos, y es que entroncar más o menos con la mitología celta, más o menos. En este tema, más o menos, va a entrar la protagonista, Jemima Shore, va a chocar un poco con las diferentes facciones que hay en Escocia, o sea, con el tema del independentismo escocés, que ya más o menos está por ahí, subyace en el ambiente, y sobre todo y aquí está lo verdaderamente interesante y divertido de esta novela. Verdaderamente, esta novela va a hablar de un tema muy interesante, y es de lo que va a hablar personalmente esta novela va a ser de una célula jacobita, algo que parece imposible, puesto que ya verán que ciertamente el linaje de los Estuardos se extinguió en el siglo XVIII. Esto me ha llevado, por ejemplo, a hacer una digresión. Ya creo que más o menos les he comentado mi simpatía por los jacobitas, y creo que he hecho una condena en otros vídeos de lo que para mí llamaron falsamente la Revolución Gloriosa. De revolución no tiene nada, lo que es una vil y asquerosa usurpación pagada por los calvinistas y por los calvinistas para ciertamente expulsar al candidato católico al trono, y también para oponerse a Luis XIV. Por ejemplo, la España de Carlos II estuvo metido en esto, no tanto por favorecer a los calvinistas, pero sí para salvarse
y buscar un poder equilibrador, porque si con la colaboración inglesa, Francia sin duda alguna habría ganado la guerra. La guerra, si hubiera ido y hubiera luchado en la guerra de sucesión española ayudado por los ingleses, seguramente habría sido mucho más difícil vencer a Luis XIV, sin ninguna duda, para los europeos, y habría sido fatal para la dinastía Habsburgo y también para la Casa de Orange, que eran los dos principales enemigos, aunque tuvo enfrente a toda Europa Luis XIV y eso lo pagó muy caro. Ciertamente, vamos a ver, quiero decirles una cosa, fue ilegal, nunca se debió hacer esa usurpación. Jacobo II, por más que nos disguste, es el monarca legítimo, ciertamente, y ciertamente se depuso a Jacobo II y se puso a su sobrina. Se puso a su sobrina María II, que estaba casada con Guillermo III de Orange. Al morir esta mujer se hace algo irregular y completamente inaceptable. O sea, ya hemos visto que ya saben ustedes que Felipe II se casó con María Tudor. Al morir aunque tenía el título de rey, Felipe II, que podría haber perfectamente ocupado el trono de Inglaterra, porque era el marido consorte. Hubo otro caso también, que es el de Jorge de Dinamarca. Bueno, no, eso ya vendrá más tarde. Pero lo que les quiero decir ciertamente es que Felipe II, al ver que Isabel había conspirado contra su hermana, optó por salvarla, optó por seguir al partido de Paget y salvar a Isabel I, que había conspirado con su hermana desoyendo los consejos de Gardiner, que pedía la ejecución de Isabel, y creo que es lo que se debería haber hecho, total. Ya hemos visto lo de las guerras de las dos rosas, yo creo que ciertamente otro horror más no creo que hubiera influido mucho. Y al fin y al cabo, el derecho estaba de parte de Felipe II, así que creo que es una lástima que Felipe II no hiciera. El único escritor que más o menos ha propuesto lo que yo le he dicho, es decir, que anulara los derechos sucesorios de la reina Isabel y que fuera Felipe II el que ocupase el trono de Inglaterra, fue Robert Hugh Benson. En una novela muy curiosa, no es la mejor de él, a mí me pareció que estaba bien, pero no es la mejor. Es la tragedia de la reina, que es una novela sobre María Tudor, muy interesante y que merece también una reflexión, la tragedia de la reina. Y por eso les digo que a mí me parece que no entiendo cómo Felipe II no pudo ser rey de Inglaterra, pero en cambio se permite que Guillermo III, que ya no tiene ningún vínculo con la familia, ocupe el trono, en lugar de la reina Ana, que era quien le correspondía ser reina. De hecho, Guillermo III fue un monarca enormemente impopular que tuvo que haber sido destituido, ciertamente. Bueno, es verdad que no dura mucho, y es la reina Ana luego quien sube al trono. Vuelvo a repetir que yo tenía una imagen de la reina Ana bastante idealizada y que luego resulta que no fue verdad. Yo la idea que tenía es que la reina Ana había intentado devolverle el trono a su sobrino y que el Parlamento se negó, pero parece ser que fue mentira, que fue ella la que conspiró con el Parlamento para que precisamente no privarle a su sobrino del trono. O sea, en este caso estaríamos hablando de Jacobo III, hijo de Jacobo II, que más o menos formaría el partido jacobita, o sea, formaría a los jacobitas que más o menos llevarían a cabo una guerra contra la dinastía siguiente, que sería la elegida, que es la Casa Hannover. La Casa Hannover, y esto no lo decimos nosotros, sino lo que lo dice un gran filósofo y un famoso científico protestante llamado Gottfried Leibniz. Leibniz, que no tenía nada de filocatólico, es decir, es verdad que era ecumenista y quiso hacer justicia a los católicos, más o menos acabando con las guerras de la religión mediante el ecumenismo, algo que, por cierto, no le perdonaron los ilustrados, como tampoco su visión benéfica del mundo. Eso no se lo Voltaire le tenía atragantado a este hombre. A Leibniz hizo todo lo posible por criticarle, injuriarle, incluso llegó a crear el personaje de Pangloss para calumniarlo, para calumniar a Leibniz. Pues Leibniz dijo que se había elegido al candidato al trono inglés por ser el más anticatólico que había. No les importaba que este candidato no conociera el idioma, nunca hubiera estado en Inglaterra, y que pasara por 100 y pico candidatos que estaban por encima de él.
pero que fueron descartados por el hecho de ser católicos o no lo suficientemente filoprotestantes para el Parlamento inglés, que otra vez volvía con el fantasma de que iban a volver los católicos, les iban a confiscar los bienes y se los iban a devolver a la iglesia y a los monasterios. No se podía permitir, que no, que ya era imposible, ya no era imposible, o sea, que es que fue, vamos, un golpe de Estado repugnante y asqueroso, una vil usurpación, como ya les ha comentado a mis suscriptores. También les quiero decir una cosa, que es que yo sé que conocen ustedes al politólogo y al gran político Whig Edmund Burke, que es el padre del conservadurismo. Pues Edmund Burke escribió un libro llamado Reflexiones de la Revolución Francesa que tiene un punto débil. Y el punto débil es cuando trata de justificar esta asquerosa y vil usurpación. Señores, es indefendible, no se puede defender ciertamente la gloriosa. Y con argumentos cogidísimos de los pelos. Yo creo que fue una de las intervenciones menos notables de Edmund Burke, el tratar de defender la gloriosa y ciertamente el derecho de la Casa Hanover a gobernar, que no tenían ningún derecho. De hecho, tanto la Casa Hanover, vamos a ver, los Orange, la Casa Hanover y también la Casa Coburgo son viles usurpadores. El trono corresponde a la dinastía Estuardo, que por desgracia se agotaría a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El último Estuardo sería un cardenal llamado Benedict Estuardo. Y también les quiero comentar una cosa, y es que fue el comienzo de las guerras dinásticas, es decir, dinastías amparadas en la tradición y el conservadurismo que lucharon ciertamente por recuperar el trono. Primero serían los jacobitas, que empezaron en el siglo XVIII, y se supone que el partido Tory, que aún sigue existiendo y que es el que alterna el poder, en este caso con los laboristas, antes lo hacía con los Whig, que los Whig eran los defensores de la dinastía reinante, de María II y de los Orange, y estuvieron sucesivamente en el poder hasta la llegada del primer candidato Tory al poder, Lord North. Pues una cosa que pasó con los Tories es que tenían que haber defendido los derechos de la dinastía jacobita en el exilio, pero por desgracia traicionaron a sus bases sociológicas. Siguieron, es verdad, defendiendo a la nobleza, defendiendo a la marina, pero ciertamente traicionaron y se sumaron a las filas del usurpador, y ciertamente, y esto lo denuncia G.K. Chesterton en la biografía de William Cobbett, del famoso politólogo y tratadista que más o menos quiso hacer una reforma agraria en Inglaterra, y más o menos... bueno, pueden leer la biografía de William Cobbett. También hizo una historia de Inglaterra en la que hizo justicia a los católicos. Yo le recomiendo tanto a él como Lingard. De ellos ha hablado Joseph Pearce, que creo que ya les hemos dicho que Joseph Pearce ha creado un nuevo canal, Catholic Joseph Pearce, a las que yo les animo a suscribirse personalmente. Les animo enormemente a suscribirse a ese canal de YouTube que ha creado Joseph Pearce. De momento ha publicado shorts, pero confío en que poco a poco pueda ir subiendo vídeos e intervenciones a ese canal. Pues más o menos los jacobitas fueron los primeros, pero luego en España, por ejemplo, llegarían los carlistas, y luego en Portugal llegarían los miguelistas. En Nápoles, por ejemplo, los borbones más o menos formarían el partido monárquico en el exilio, después de la unificación italiana, perpetrada por ese bandido de Garibaldi. Sobre ese tema yo creo que es bueno conocer tanto a Angela Pellicciari y también, por ejemplo, a Rino Camilleri. Por ejemplo, creo que tenía artículos muy interesantes en el Timone, ciertamente. Y luego, por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, en Francia, los legitimistas. Después de la Revolución de 1870, pues más o menos habría tres dinastías que competirían por ver quién tiene el derecho a ser rey de Francia. Están los Borbones, están los orleanistas, que son los descendientes de Felipe Igualdad, de ese canalla. Bueno, ya algún día hablaremos de Felipe Igualdad, que yo creo que merece un capítulo aparte, y de su hijo Luis Felipe, que sí llegó a ser rey, en este caso en la Revolución de 1830. Y por último están los bonapartistas. Aunque bueno, los bonapartistas podríamos meterlos también en la línea, por ejemplo, de digamos que estas dinastías que fueron desposeídas del trono y que luego buscaban ciertamente ser repuestas, en este caso los Braganza y sobre todo la Casa de Saboya o los Aosta.
Hay otro caso que no lo he comentado en mi crítica, que es el intento de reponer al zar en Rusia. Más o menos, hay una novela que yo les recomiendo, El Manifiesto Negro, The Icon, de Frederick Forsyth, que habla de eso, de más o menos de volver a reponer al zar en Rusia. En este caso era para frenar a un político de extrema derecha llamado Komarov, que más o menos estaba inspirado en Zhirinovsky, en el nacionalista Zhirinovsky, y que, bueno, era el quebradero de cabeza del escritor inglés Frederick Forsyth, que para mí, a pesar de que hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con él, creo que es el mejor escritor de novela de espionaje actualmente, aunque ya se ha retirado. Sigue vivo, pero ya más o menos se ha retirado y ya no va a escribir más novelas de espionaje. Si quieren conocer un poquito más este tema tan apasionante del legitimismo, pues yo les recomiendo a mis dos amigos, a Charles A. Coulombe, un escritor estadounidense, que más o menos que quiere que en Inglaterra haya una monarquía, y mi amiga, la novelista Elena María Vidal, que ha escrito dos novelas, Té en Trianon y Madame Royale, la primera sobre María Antonieta y la segunda sobre Teresa, su hija, sobre la hija de sobre la hija de María Antonieta. También tiene otra sobre Tenía otra sobre los cátaros llamada Dark Knight Tide, me parece. No, Dark Knight Sides se llamaba, Shade, Shade. Es muy interesante. Sobre el tema de los carlistas, pues yo creo que ya saben, pueden contar con don Miguel Ayuso, gran amigo, con Juan Manuel de Prada, por supuesto, y también con Javier Barraicoa. Quien hizo popular, por ejemplo, la imagen de los jacobitas, pues yo creo que es el escritor Sir Walter Scott, que ya lo hemos mencionado, que yo creo que directamente es el hombre que impulsó más o menos a Leopold von Ranke a crear la disciplina de la historia como una ciencia social. Fue el que más o menos, desde posiciones tories inequívocas, pues más o menos escribe novelas como Waverley, que por desgracia no sé por qué no la han traducido en español, parece imposible. Fede y Cultura, que es una editorial italiana, sí que lo ha hecho, ciertamente. Luego tenemos, por ejemplo, El corazón de Midlothian, por ejemplo, Rob Roy y La maga de la montaña. Otra novela que más o menos está en esa línea, todavía no habla de los jacobitas, pero sí, más o menos, es otra novela que tampoco se ha traducido al español. He visto la miniserie que se llama Lorna Doone. Hay también película, pero no sé si la película tiene mucho que ver con... No sé si tiene que ver un poco con la miniserie que yo vi. Yo me fío más de la miniserie. Era directamente filocatólica. Creo que salía Martin Clunes y Sean Bean en la lista. Y creo que James McAvoy también era otro de los actores que aparecían en la película en la miniserie de Lorna Doone. Y bueno, y hay otro escritor que ha sido un gran aliado de los jacobitas, ha sido por sin ninguna duda Robert Louis Stevenson, escritor también muy querido por nuestro G.K. Chesterton. Particularmente yo quiero destacar novelas como Secuestro, por ejemplo, Catriona, donde aparecen los personajes de Balfour, y el espadachín pendenciero de Alan Breck, que llega incluso a tenérselas con el hijo del propio Rob Roy. Se las llega a tener con él en la novela, o sea, llegan ahí casi hasta llegar a las manos, casi, ciertamente, y eso es muy interesante, que los escritores lleguen casi a las manos, o sea, tanto Alan Breck como el hijo de Rob Roy. Ciertamente es una mujer tremenda. Hicieron película de Rob Roy, quiero decirles que Rob Roy, La pasión de un rebelde, de Caton Jones, que interpretada por Liam Neeson y que le supuso una nominación al Oscar a Tim Roth por hacer del malvado de Archibald, la malvada némesis de Rob Roy en esa película. Malvado. Es que Rob Roy es por lo que es más famoso por haber huido, le habían hecho prisionero y huyó de sus captores descolgándose por un puente. Pero la película lo hace más espectacular porque prácticamente casi le rompe el cuello a Tim Roth y le deja sin habla. Que no llega a recuperar el habla del todo. Tim Roth al final de la película no la llega a recuperar. Pues más o menos es eso. Yo quiero más o menos recomendarle a esos escritores, si usted está interesado en la causa jacobita. También está El señor de Ballantrae, que no la hemos mencionado. Aunque El señor de Ballantrae me gusta. Yo vi la película de los 30, que es deliciosa, que se desmarcó mucho de la novela y contó solamente lo que interesaba, es decir, la parte escocesa. Ya cuando llegan a la India ya empieza la novela a ir de mal en peor y convertir a un antihéroe muy malo, que era simpático, en un personaje malvado. Ya directamente
No sé por qué Robert Louis Stevenson se sentía fascinado por la gente mala. Ya saben que es el redentor de los malos, Robert Louis Stevenson. También fue más o menos revitalizado su fama por G.K. Chesterton. Bueno, pero a lo que íbamos, Jemima Shore llega y entonces entra en contacto con una célula jacobita, en este caso con el capitán Stewart, creo. No sé si se llama Charles Stewart o James Stewart, no me acuerdo ciertamente ahora del nombre. Ya saben que mi memoria no es como antes. Y también está el chofer, que es el Duncan Young, para no olvidarme. Duncan Young tiene un momento muy gracioso que más o menos, no les voy a decir, pero sí que más o menos tiene que ver luego con algo que va a pasar más tarde. Estos más o menos le hablan ya de que Charles Beauregard era ese descendiente de la casa Estuardo. Más o menos le llega a decir que tiene una hermana llamada Clementina y que más o menos Henry Beauregard les está usurpando sus derechos y más o menos ya le empiezan a meter un poco en dinámica y le pidan que venga como representante. Todo el conflicto es porque ciertamente Henry Beauregard no quiere construir un monumento a los jacobitas, ni tampoco quiere reconocer la descendencia de Clementine y de Charles Beauregard, que eran más idealistas. O sea, más o menos el padre de Henry y Clementine se había casado con una americana que yo creo que fue la que le metió pajaritos en la cabeza a los dos niños. Por ejemplo, Charles Beauregard tenía una vida un poco... Sería más o menos... Charles Beauregard sería alguien más o menos tendría tendencias autodestructivas, o sea, que más o menos coqueteaba con las drogas, era muy dócil, más o menos le tienen que poner al sacerdote para que más o menos lo vaya educando y lo vaya metiendo Por cierto, el sacerdote no sale muy bien parado en esta novela, no cae muy simpático, se pone de parte de la familia de los Beauregard, que este Henry Beauregard está casado con una tal Lady Edith y tiene una prole muy numerosa, y en realidad no tenía que haber cobrado el dinero, pero como se murió, pero al morirse el hermano, más o menos al final es él el que se queda con los bienes porque la esposa no tiene derecho a heredar. Y más o menos la esposa... Luego ya veremos que hay una subtrama entre la esposa del hermano y luego el propio Henry, o sea... y luego, por cierto, que le hicieron también una película también a Henry y a su hermano, o sea, el que se supone que había muerto en la guerra. Es que tienen un hermano, Henry, que se había muerto y es el padre de tanto de Clementine como de Gerard Beauregard. Y es el que se casó con la americana. Ese muere en la guerra y entonces es el hermano quien lo hereda todo y le hace también una película. No me acuerdo qué actores salían, no sé si era... Porque Henry Fonda y Gregory Peck, no me acuerdo, pero luego la tiene que ir corrigiendo, ese es uno de los datos humorísticos de la novela, más o menos. Bueno, pues más o menos, luego más o menos lo que hacen es más o menos llevar al final, después del funeral, porque le hacen un funeral a Gerard Beauregard, y donde intentan un poco más o menos ahí todos lavarle el cerebro unos para que no investigue, los otros para que investigue y más o menos... Bueno, también la querían llevar al funeral para que lo retransmitiese y fuera la representante de los jacobitas, porque ya saben que esta mujer trabaja en la BBC y tiene un impacto mediático brutal. Eso es lo que quería decirles. Y esa jugada no va a salir muy bien, precisamente. Pues entonces la llevan con una niñera que, por cierto, que es favorable a los Henry Beauregard, pero que es la madre de Stewart, de este hombre de la célula jacobita, que también está involucrado y que lucha por los derechos de la tal Clementine, que es la Rosa Roja, porque también aparecen también el tema, eso no tampoco lo he comentado, pero aparece también de la temática de las rosas, que yo prácticamente me lío, porque casi cuando pienso en la Rosa Roja uno piensa, yo qué sé, los Lancaster y los York, y yo casi ahí me lío un poco con las rosas. Pues la niñera se llama Biddy, y entonces empieza a contarle, aunque es favorable a la familia, empieza a contarles cosas y por caso. Pero antes quiero hablarle de dos adorables perrillos. Perrillos que van a ser la clave de la novela, esos perretes tan simpáticos. Uno se llama Jacobita, en honor, porque el ambiente, ya saben, la atmósfera y el contexto está rodeado. Y luego la perra buena, que se supone se llama Flora, más o menos. Esta novela también tiene un guiño, por ejemplo, al sabueso de los Baskerville, con perros muy malos. El Grim famoso.
el Green que salía en Harry Potter, el prisionero de Azkaban, o Lutero que pensaba que el perro era el símbolo del demonio, más o menos. Por ejemplo, en el Fausto de Goethe, Mefistófeles adopta la forma de un perro negro, así que pueden ustedes imaginarse a Jacobita y a Flora y en forma tremendamente fantasmal y demoníaca. Es muy interesante. A mí la forma en que se producen los asesinatos, porque la niñera también Vidi también es asesinada, por más o menos, es muy interesante la forma de que se comete el crimen. También lo que anima mucho a la trama es el tema del secuestro. Cuando secuestran a uno de los personajes, no les voy a decir cuál, y entonces también ahí se anima como más o menos ahí las negociaciones que no pueden ser más chapuceras. Uno entiende por qué los jacobitas no han recuperado el poder. Ciertamente a mí me gusta mucho cómo Antonia Fraser ha resuelto mucho de las tramas. La subtrama de Sofía, creo que la resuelve, de la Sofía que la quieren secuestrar también los jacobitas, está muy bien resuelta, creo yo. Creo que también el tema del secuestro también es muy divertido, ciertamente uno se explica, porque es que hay diferentes miembros de la facción jacobita y cada uno tiene sus intereses. Unos quieren meter una revuelta socialista, otros una revolución agraria, otros simplemente están ahí por dinero. O sea, hay una conexión de intereses y más o menos chocan todos. Quizás sea más aburrido el tema porque es que más o menos no les he contado la historia, porque se supone que esta familia, la descendiente de Gerard, Beauregard y Clementine, se supone que procederían de una relación extramatrimonial de Bonnie Prince Charles, o sea, de Charles Edward Stuart, o sea, Carlos III, sería más o menos de una relación irregular que tendrían los diferentes miembros. Y más o menos de ahí procederían. Más o menos está, bueno, más o menos sorprende ciertamente, esa trama sorprende mucho. Pero a mí lo que me desagradó muchísimo es primero que la novela, después del secuestro, se ralentiza y se hace pesada, muy pesada.